En el fútbol argentino no hay tal cosa como partidos accesibles. Y eso hace que los trámites nunca sean fáciles. Este viernes arrancó la fecha 17 del torneo con muchos equipos preparados para seguir su lucha pasito a pasito, partido a partido para ir peleando el torneo. Y teníamos dos contendientes que se enfrentaban contra dos equipos que están peleando el descenso. Y no solamente peleando el descenso, sino dos equipos mucho más chicos, con menos presupuesto, menos historia, y por tanto se podía deducir partidos accesibles. No solamente esto, sino que ambos equipos candidatos jugaban de local su partido, cosa que hacía todavía más fácil el decir que eran obviamente candidatos y estaban obligados a ganar. Unión recibía a Central Córdoba de Santiago del Estero y Huracán recibía a Sarmiento de Junín. Pero solo uno de los dos pudo conseguir la preciada victoria y obviamente, todos lo sabemos ya, esto estoy haciendo demasiadas vueltas para explicarlo, fue Huracán, que ganó 3-1, pero Unión cayó 2-0. Y está claro que sería injusto comparar las dos cosas como si fueran un partido exactamente igual, porque no lo son. Pero justamente este video va a tratar de analizar de manera breve ambos partidos, ver cómo cada equipo candidato planteó o intentó plantear su partido y qué fue lo que hizo que Unión termine perdiendo y quedando por ahora al margen bastante lejos de un posible campeonato. En cambio Huracán consigue una victoria de estas que te permite quedarte ahí, cerca a la expectativa de que en este caso Vélez pierda puntos. Por un lado, hay que entender la diferencia de los equipos rivales. Central Córdoba venía con 3 victorias consecutivas y jugando un buen fútbol, inclusive ganándole a unos equipos que no eran tan sencillos y también ganando de visitante. Por tanto, era un rival más complejo. Un juego muy vertical, está defendiéndose bien, buenos rendimientos individuales. La forma física ya de por sí sola hace que no sea sencillo. En cambio, Unión venía justamente de perder un partido contra un equipo de la tabla baja, con Sarmiento, que hace poco, cuando jugó contra Central Córdoba, cayó 3-1. Cosas que nos daban a entender que no era tan obvio que iba a ganar Unión. Y de hecho, Central Córdoba creo que mereció ganar bastante bien y fue un partido cerrado. En cambio, Sarmiento es un equipo diferente, que está peleando con la misma cantidad de puntos hasta esta fecha estaba que el Ferroviario, pero que no viene tan bien. Un equipo difícil, sí, que se puede defender, que tiene sus armas, pero que es más irregular últimamente, y que viene de ganar la fecha pasada, pero que no lo hizo con las mismas certezas que lo había hecho el equipo de Santiago del Estero. Por ende, más allá de las diferencias que planteemos entre Unión y Huracán, había diferencias en sus rivales, y eso ya hace que sea distinto. Si intercambiamos los equipos que estaban con el descenso, quizás hubiese ganado Unión y hubiese perdido Huracán. Aunque bueno, eso sería injusto porque la fecha pasada Sarmiento le ganó Unión. Un problema que podíamos esperar que suceda era que ambos equipos candidatos y locales tengan dificultades para poder ser creativos o para generar ocasiones de gol o para, finalmente, lo más importante, meter goles. Que el rival se tire muy atrás, bloquee los espacios, bloquee tiros, intercepte pelotas, moleste en el mediocampo. Un planteamiento demasiado defensivo hubiese incomodado a ambos. De hecho, creo que esto es algo que se puede esperar tanto de Central Córdoba como de Sarmiento, porque Unión le pasó lo mismo contra estos dos rivales en las últimas dos fechas. Por tanto, creo que es algo esperable. Ahora, una diferencia importante que podemos empezar a desarrollar es el planteamiento táctico básico que tuvo Huracán y el que tuvo Unión. Unión parte con tres centrales, en cambio Huracán parte con un 4-1-4-1. No es importante en cuanto a la ofensividad, porque después cada uno puede utilizar los diferentes jugadores en diferentes maneras. Que pasa, los centrales de Huracán, al ser solamente dos, corren menos riesgos, están bien ubicados como centrales. En cambio, los de Unión pueden moverse más, conducir y demás. El punto no es realmente entender como defensivo y ofensivo, usar más defensores o menos defensores, sino entender que tener un central más quiere decir tener un mediocampista menos. Y aunque lo uses más ofensivamente, el jugador extra que tenga en el medio o un poco más adelantado, Huracán, va a ser un jugador que posiblemente tenga características un poco más ofensivas. Y que, obvio, corras más riesgos a contraataques rivales, pero tengas más opciones para que el rival tenga que replegarse aún más
o le cueste cubrir los espacios. Por eso podemos pensar que Huracán ya partía de una manera más agresiva y arriesgada, permitiendo tener quizás también mayor profundidad. Igual tampoco es que fue un gran partido del Globo. Tuvo mayor dominio, tuvo más oportunidades, pero no fue una cosa exagerada de diferencia en cuanto a la generación de uno y la generación de otro. De hecho, tampoco es que Unión no hizo nada, pero bueno, sí podemos pensar que el problema de cómo entrar fue más complicado para Unión que para Huracán. Huracán arrancó ganando y se lo empataron, pero nunca estuvo abajo. Esto ya da la pauta de que Sarmiento nunca estuvo tan cómodo para replegarse del todo y dedicarse a que pasen los minutos. Incluso hay momentos en los que Huracán, con el partido empatado, tenía bastantes espacios, porque Sarmiento buscaba también un poco esa victoria. Estamos hablando de que, si bien faltan bastantes fechas, todos los equipos de abajo quieren sumar puntos a 3. Ya el empate de visitante no te sirve para nada. Y encima, habiendo ya ganado Central Córdoba cuando se fue el partido de Sarmiento, obviamente estaban en búsqueda de igualar esa línea de 30 puntos. Por ende, Huracán siempre tuvo una comodidad extra al nunca encontrarse con un equipo tan convencido en su repliegue. En cambio, Central Córdoba se puso en ventaja y nunca perdió esa ventaja, y se puso en ventaja en los 8 minutos del partido. Yo pienso que nunca en 8 minutos se va a poder saber bien quién estaba mejor y quién estaba peor, pero el trámite estaba parejo, quizás con un Central Córdoba más cómodo en torno a que era el equipo que partía como el menos candidato, pese a su buena racha, y que estaba jugando de visitante. Pero el Paraná estaba como para merecer ya un gol. Esto ya hace que pueda jugar el resto del partido más de contra y mucho más cómodo atrás. Y encima, cosa que no había hecho en partidos anteriores, decidió jugar con defensa de 3, cosa que también espejaba la defensa de 3 de Unión y permitía un esquema que hacía que todo el tiempo estén chocando. Bien visto por el técnico de Felipe, porque en el partido pasado Sarmiento, que suele jugar con defensa de 3, le había complicado mucho las cosas a Unión. Un partido muy duro, muy trabado, muy feo. Y claro, tenía sentido si quería un partido parecido y ganarle como hizo Sarmiento, hacer lo mismo. Y cambió el esquema de 4 a esquema de 5. Ojito, interesante la decisión ahí de Felipe. Unión, claro, con el resultado en contra, con un equipo muy replegado, tenía que empezar a buscar los espacios, pero no los encontraba. La realidad es que poco a poco y avanzando el partido, fue teniendo sus oportunidades. A mí me parece que hay que valorar mucho el rol de Roldán, que fue el que más se hizo cargo de la distribución, intentó dar algunos buenos pases y lo dio, y pudo tener conexiones muy precisas, pero a la larga, cada vez que buscaban al final de la jugada a un delantero, a un defensor o quien sea, pero es que esté en el área, las definiciones fueron malas. O sea, la creatividad era escasa, la mayoría de posesiones eran lentas, pasivas y horizontales, y las pocas veces que con Roldán, con Ribeiro, con algún desborde de Pitón, se llevó hasta el final, la definición final, por ejemplo, de Morales, o también hubo una de Rivero, fueron desviadas, flojas. Esto quiere decir, Ingolotti no tuvo tapadas realmente relevantes en el partido. Por ende, un equipo rival que se replegó bien, con Vázquez como un mediocampista muy importante en la contención, que viene teniendo un muy buen pasaje en esta temporada, y otro equipo que lo intentó, no concretó mucho, pero cuando profundizó fue malo en la definición. Claramente un condimento perfecto para definir un partido que no podés romper. En este sentido, Unión no tenía desequilibrio individual. Dependía mucho de tocar la pelota, y al tocar la pelota contra un rival que te está marcando uno por uno, no había muchas opciones. Y cuando la movilidad apareció, apareció en poca medida como para que en porcentaje sea tan poco como para que no te dé para marcar. Te puedes sentar al Córdoba a lo líquido con un gol de Palavecino, ex Unión casualmente, y bueno, nada más que decir. Es un partido que no diría que fue malo del Tatengue, pero no a la altura de un equipo que quiere salir campeón o que quiere pelear un torneo. Son cosas que te pueden pasar. No es un equipo con mucho presupuesto. No tenés grandes jugadores como para romper a veces. Pero bueno, creo que en este partido Pitón, hablo de Mauro, el mediocampista, no tuvo tanta participación, le faltó un poco de chispa, no tuvo tanta movilidad. Morales está un poco arriba. Al jugar con tres defensores centrales, después tener obviamente los carrileros y después tres mediocampistas, te queda muy poco jugador que podemos llamar delantero como en sí mismo. Entonces, bueno, creo que ese tipo de factores que te dan mucha solidez y que a veces cuando los defensores suben bien, te dan un equipo muy completo, muy versátil, cuando el rival se replega mucho y requerís delanteros puros, puede que a veces se note más. De sentido, Huracán tenía más jugadores puramente delanteros. También tenía un De La Fuente que termina marcando un gol y participando de las jugadas como lateral, lo mismo con Benítez por izquierda.
pero tenías, por ejemplo, Guancho Piavera en el segundo tiempo, que te termina ayudando un montón como un 9 experimentado con cierta jerarquía para romper líneas, para pivotear bien, para ser preciso y para meter goles. A un Masanti como un delantero desequilibrante que solamente con su individualidad te puede desbordar. Jugadores que quizás tienen un poco más de jerarquía ofensiva. Echeverría, que penetra en el área en ocasiones en el partido contra Sarmiento, cabecea, gana, filtra pases interesantes, Fattori pruebas de afuera. No hay tantas diferencias. Yo creo que plantear de que Huracán tiene un plantel gigantescamente mejor que el de Unión sería una locura. Pero sí que tiene en la formación en sí misma un poco más de ofensividad y en esos jugadores más ofensivos quizás características que por sí mismas ya te dan más categoría de gol. Entonces creo que esas pequeñas diferencias sumadas a un rival que defiende peor o que está en peor forma hacen que Huracán gane el partido, pero que Unión pierda. Por el lado de Central Córdoba, buen partido. La verdad que siento que no tuvo grandes ocasiones de gol. No es que mereció ganar 2-0, yo creo que el 1-0 estaba bien. Pero así todo, durante el transcurso después del 1-0, ganó pelotas paradas y tuvo alguna posibilidad de aumentar la ventaja, a una contra también. Por tanto, creo que lo justo y necesario en un partido en el que ya de por sí en lo defensivo cumplió. Tuvo poca la pelota, Unión la tuvo un montón, pero para todo lo que la tuvo pocas ocasiones. En cambio, Sarmiento no, Sarmiento tuvo muy pocos tiros, tuvo muy poco con la pelota. Para que se haga una idea, el Manchester City en Champions contra el Slovan de Bratislava tuvo solamente 1% más de la pelota que la que tuvo Huracán contra Sarmiento. O sea, 77% tuvo el City de Guardiola y 76% tuvo Huracán. O sea que fue una posesión muy dominante. Y Sarmiento, pese a que logró empatarlo con ese gol de Morales, una contra que maneja Go y que Huracán, la verdad que quedó muy mal parado, más allá de ese momento de debilidad, después no hizo nada Sarmiento. La verdad que fue un partido de estos que se notaba la diferencia. Todo lo contrario con el otro, en el que hasta podíamos pensar que Central Córdoba es mejor equipo hoy que Unión por el presente que tienen. Buenos partidos de inicio, interesantes para comparar. Creo que hay un lindo paralelismo entre ambos. Y bueno, hasta acá el video. Díganme qué opinan, díganme qué les parece, díganme qué agregarían en este análisis de ambos partidos. A mí me parece que no me metí tanto en los dos. Queda salir un poco más del de Unión porque me parecería el más interesante. Pero díganme qué agregarían y qué cosa les parecería que pudo haber sido importante y yo omití o no le di la importancia correspondiente.